solamente eran herramientas parlantes, él los diferenciaba por su capacidad de dirigir. Pero en la visión de Aristóteles, a su vez, define al humano como un animal político, que por medio del lenguaje puede definir lo bueno, lo bello y lo justo. Con lo cual también fue criticado por eso. O sea, ya desde ese momento poner, decir que el humano era un animal ya era un poco, eh, no era bien visto. Bueno, y para meternos más de lleno en la economía como ciencia, economía política como ciencia, inicia con las publicaciones de Adam Smith y David Ricardo de la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de 1776, 1976, perdón, no, 1776, y Principios de Economía Política y Tributación de 1817 de David Ricardo. Las características que tenía la economía política era que consideraban que había una sociedad de clases, en el sentido que consideraban a trabajadores, capitalistas y terratenientes. Ellos también consideraban el trabajo como generador de valor. Ambos dos en sus escritos consideran esta cuestión y señalan que los problemas de la sociedad se daban más que nada desde la distribución y el comercio. Adam Smith observaba a Gran Bretaña en su momento, 1776, o sea, Estados Unidos declaraba su independencia ese mismo año. Él veía cómo Gran Bretaña se estancaba mientras Estados Unidos crecía, entonces se pregunta por qué sucede eso y por eso escribe el libro. Y él va a decir que una nación es más rica cuando su mercado se expande. Va a relacionar la división del trabajo, que es el aumento de la productividad, a la expansión de los mercados. También se le atribuye la justificación del libre mercado por la cuestión de la mano invisible, pero él no lo dice ni explícitamente ni implícitamente. Es más, que lo tomaron a posteriori sin que él lo diga. También se logra ver que el problema para él es el crecimiento, ya, bueno, como decía, por la productividad que está relacionada a la división del trabajo social. Luego Ricardo aparece con una visión media parecida, porque también se centra en Gran Bretaña, pero él va a tener su atención en los problemas que genera la sociedad terrateniente para que la ganancia no pueda ir hacia la producción industrial. Incluso, bueno, no lo dice explícitamente, pero los llega a considerar de parásitos. Y bueno, y estaba defensor de las famosas leyes cerealeras. ¿Qué pasa con estos dos autores? En principio que van a naturalizar las relaciones capitalistas. ¿En qué sentido? Para ellos hacen un análisis ahistórico, o sea, consideran que este tipo de relaciones son normales del ser humano, que siempre se dio en todas las sociedades, naturalizan, o sea, en el sentido de que van a decir que el ser humano intercambie va a ser una cuestión natural del ser humano. Otro problema que tiene es que ignoran las relaciones de explotación. Para ellos no hay explotación, o sea, todos buscan sus intereses y en esos intereses hacen acuerdos, hacen intercambios y nada, cada cual se beneficia de todo eso. Y el tercer problema que tienen es que consideran que los problemas que se ven en el capitalismo son exógenos a esto. En el sentido, exógeno se refiere a que está por fuera del sistema. Y bueno, como va a ser la intervención para la distribución y el comercio. Luego, y para aclarar que, bueno, en esto no voy a profundizar, pero me pareció oportuno meterlo, que es la conformación de la teoría neoclásica. Porque me van a decir ustedes, che, esto que estás diciendo está bien, pero la verdad que no veo a ningún economista hablar de eso. ¿Por qué? Porque la mayoría
de los economistas hablan en términos de la teoría neoclásica, que es posterior a Adam Smith y Ricardo, que bueno, que está con Mencher, Walras, Jemons y Marshall, que bueno, en sus propuestas rechazan la sociedad de clases, consideran que el trabajo no genera valor, bueno, hay una confusión entre valor y precio, sino que es subjetivo en el sentido de que, no sé, un vaso vale lo que yo estoy dispuesto a pagar por él, no importa la materialidad, no importa el trabajo, no importa cómo fue realizado. Después van a decir que todo se determina en el mercado por medio de la competencia. Los problemas relacionados están a las fallas de mercado. En este sentido, están en contra de intervenciones estatales, de algún tipo de poder sindical, y bueno, y apelan al individualismo metodológico en el sentido de que la sociedad es la suma de todos los individuos y no una construcción compleja con diferentes relaciones, ¿no? Y bueno, la crítica a estos autores es que es un análisis puramente abstracto porque van a crear una idea de sociedad, como bien la habrán escuchado miles de veces en el sentido de que todo se determina por la oferta y por la demanda. Uno lo lleva a realidad, eso no sucede, pero a ellos no les importa mucho eso. Eh, Señalan que la economía no es una ciencia social, intentan ser más una ciencia más exacta, utilizando conceptos como conceptos de equilibrio, eh, de, de- de gravitación de las variables económicas, y bueno, y lo que tienen es una falta de rigor científico, ya que no buscan entender por qué la sociedad se comporta de cierta manera, sino que intentan describirla solamente. Y bueno, cualquier forma es válida para ese fin. ¿Hasta acá alguna pregunta? Porque ahora freno un segundo, porque ahora nos vamos a meter con Marx. O sea, por ahí si no quedó claro, o sea, de la escuela clásica que es Smith y Ricardo, van a salir dos corrientes, que es la teoría neoclásica, y por otro lado va a salir Marx con la crítica de la economía política, que es la que vamos a profundizar hoy. Si no tienen preguntas, paso a lo que sigue, que es la crítica de la economía política. Bueno, que nace principalmente con la contribución a la crítica de la economía política de 1859 y luego con El Capital, que el subtítulo era La crítica de la economía política, de 1867. Acá voy a aclarar varias cuestiones respecto de Marx, para que quizás se entienda, porque hay muchos conceptos que ya los toma anteriores de la filosofía. En principio aclarar de que no había teoría sociológica en el momento, si bien estaba contemporáneo era Augusto Comte, todavía no estaba la sociología, así que él forma su propio método sociológico para intentar entender la sociedad, que están en los prólogos de la contribución a la crítica de la economía política y también en el prólogo del Capital. Imagínense que lo ponía como prólogo porque no era el objeto del libro hacer una teoría sociológica, pero él propone esta cuestión de que haya una estructura, que es la estructura, la base económica donde se van a dar las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas. Y por encima de esto va a estar la superestructura sobre la cual se van a conformar todas las instituciones eh, sociales, ideológicas, el Estado. Yo igual ahora después lo voy a aclarar un poco mejor a esto, pero es para que ya vayamos entendiendo a qué se refiere. También Marx va a aclarar en el sentido de que tanto capitalista como obrero son poseedores y representantes de sus propias mercancías, en el sentido de que no hay una moralidad de que el capitalista es malo y por eso explota, sino él va a ir más a una cuestión estructural, va a decir el capitalista explota porque
porque no le queda otra. Y si no explota, pierde su capital y se vuelve un obrero y no quiere eso, entonces va a explotar. Otra cuestión importante es la crítica como método, que también es anterior a Marx. O sea, en la filosofía alemana se utiliza mucho Kant, Hegel, pero inicia con Descartes. Es la crítica como método, en el sentido de que todo lo que existe debe dar su razón de existencia. eh, Criticar todo lo... Nada puede darse por hecho. En ese sentido, este método en Marx es muy importante, ya en la filosofía alemana lo tiene bien profundizado. Después la cuestión de esencia y forma, que es más de Aristóteles, en el sentido de que uno puede definir algo por su esencia, que es lo que lo define en sí, lo que es, o por sus formas, como por ejemplo yo tengo este vaso ¿cómo es de vidrio, sí, que sea de vidrio es una forma porque podría ser de cualquier otra manera, que sea transparente también, que esté acá en mi casa también. Esos son todos accidentes y por lo tanto solo van a la apariencia del vaso, pero cuando uno tiene que ir a la esencia, va a buscar lo que lo define, fuera de todo eso, lo que lo define como tal, que es un vaso. Entonces esta diferencia también la va a usar bastante Marx para sus explicaciones. Después otra diferencia entre la lógica formal y la lógica dialéctica. La lógica formal también viene de Aristóteles, eh, y esta se usa mucho en las ciencias naturales, es así, ya que en el hecho de definir algo, como decíamos, definir un vaso, en la lógica formal algo se define y nunca puede ser su contrario. O sea, si yo digo que este vaso es un vaso, nunca puede ser un no vaso. En cambio, cuando se empezaron a meter con las ciencias sociales, se dieron cuenta de que había definiciones que no podían mantenerse bajo esta lógica, como ser, si nosotros agarramos la justicia, uno va a decir, la justicia es esto, sí, lo puede decir en el año cero, por ahí la justicia era que si yo te invado y te gano, te puedo volver un pueblo esclavo mío, y eso era la justicia para esa época. Pero para ya el 1800 o hoy en día, ya esa definición no sirve, por lo tanto, es un poco escapar a las definiciones estáticas y hacerlas dinámicas. Entonces, definir la justicia va a depender de en qué tiempo la definamos, ¿no? En qué tiempo y en qué espacio, sin duda. Así que una definición puede venir en su contrario, y es más, es lo que suele suceder, es que lo justo se vuelve injusto y bueno, se vuelve a replantear lo que es justo, después vuelve a devenir injusto y así. Y bueno, en la crítica de Marx eh, a contemplar el mundo, sino él propone una filosofía práctica en el sentido de que está bien hacer análisis, pero con solo analizar el mundo no vamos a ningún lado, de lo que se trata es de transformar lo que tiene. Una famosa frase que dice, los filósofos no han hecho más que contemplar el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Eso como para tener un poco algunos conceptos que va a utilizar y yo también los voy a utilizar. Bueno, en el sentido de la crítica de la economía política, uno de los puntos principales es que la sociedad de clases no es la norma de la humanidad y en esto, ¿qué estás haciendo? Está metiendo el aspecto histórico, en el sentido de que no siempre hubo sociedad de clases, no hubo siempre explotación, hay explotación en este momento, cosa que los anteriores consideraban que siempre fue así. Después, no cualquier trabajo es generador de valor en el mundo de la producción capitalista. Yo igual voy a desarrollar cada uno de estos puntos, así que lo paso. Bueno, este es el primero. La sociedad de clases no es la norma. Bueno, el proceso de metalismo social implica un modo de producción social específico e histórico. En este sentido, metabolismo social habla de cómo la sociedad, o sea, para sobrevivir, produce
y se alimenta para su reproducción, en el sentido que una sociedad que no produce lo que necesita no va a existir, entonces va a cómo se da este metabolismo social. Y se propone el materialismo histórico en contra de posición de un idealismo histórico que por ahí uno lo puede ver en Hegel, en Feuerbach, que ponen la razón o el pensamiento como el motor de la historia. Para Marx, las condiciones materiales, es decir, la base material de la sociedad, siendo las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, son lo que va a generar, más que nada el desarrollo productivo, son el motor de la historia, que van a llevar adelante la sociedad y la que van a determinar la superestructura, que son las instituciones políticas, sociales, culturales, y entre la base y la superestructura es donde se van a dar las contradicciones y se va a dar la lucha de clases. En ese sentido, el desarrollo de las fuerzas productivas va a determinar la lucha de clases. También uno puede pensar como nuestra postura, ¿no? Nosotros mismos, el antiespecismo, también se enmarca dentro de esta teoría en el sentido de que si bien la base material determina la superestructura, eh, hoy estamos en condiciones de hacer un planteo político de una sociedad que no explote a los animales, la naturaleza de la manera que se la da, en el sentido de que el desarrollo de las fuerzas productivas está a tal punto de que hoy se puede plantear. Si lo hubiéramos planteado, no sé, hace 500 años, nos hubieran dicho, no, así no podemos ni sobrevivir, que vamos a plantear eh, cambiar las estructuras, ¿no? En ese sentido, las condiciones materiales para lo que estamos planteando hoy están más que dadas. Con desarrollo de las fuerzas productivas me refiero a cambios técnicos que generan aumentos en la productividad. A ver, bueno, materialismo histórico, relaciones, bueno, las relaciones sociales son las relaciones que se dan entre son las relaciones de explotación, o sea, en una sociedad eran esclavistas esclavos, en otra sociedad fueron siervos de la gleba y el feudo, y bueno, en la actualidad del capitalismo es la burguesía y el proletariado, lo va a definir Marx. Y bueno, y en cada uno de estos diferentes modos de producción van a haber eh, diferencias en la organización social y por lo tanto en las formas de dominación. Y por último, la lucha de clases como motor de la historia, en el sentido occidental y a partir de la escritura, porque también se toma mucho en el sentido como la lucha de clases es el motor de la historia, pero Marx no se refiere a eso, al contrario, pone al desarrollo de las fuerzas productivas como el motor de la historia. Bueno, la otra crítica que hace Marx es no cualquier trabajo es generador de valor en el capitalismo. Él va a definir el trabajo abstracto socialmente necesario producido de manera privada e independiente como el trabajo que produce mercancías. ¿Por qué? Porque va a decir, en el capital, el trabajo tiene que producir valor y el valor se va a manifestar en el intercambio. O sea que uno produce solamente para que se intercambie. En ese sentido. Trabajo abstracto, lo pone en términos abstractos para poder abarcar a todo el conjunto de trabajo, ya sea en el sentido uno serrucha, uno agujerea, otro martilla, son todos trabajos totalmente diferentes que requieren habilidades diferentes, pero hay que tomarlos en un sentido abstracto, como desgaste de músculo, de cerebro, de nervios y de todo lo que implique la tarea, ¿no? Después, socialmente necesario en el sentido de que hay como un nivel o sea, en el trabajo a realizar las tareas. Uno puede, no sé, agujerear con una agujereadora
y otro puede agujerear con una herramienta diferente, o sea, socialmente necesario, dado el avance técnico, va a ser que agujerees con una agujereadora. El otro tipo de trabajo no va a tener ningún sentido. Y producido de manera privada, porque va a ser producido de manera privada respecto de otros productores, ¿qué sería lo contrario a esto? Una producción colectiva, donde todos los productores nos pongamos de acuerdo a la hora de producir, ¿no? Distintos productores, como digo en el sentido, no sé, productor de vasos. Y el último componente, que es que sea de manera independiente, es en el sentido de independiente de quién va a consumir ese producto. Porque uno puede producir de manera dependiente, como cuando yo hago una comida en mi casa, es producto del trabajo abstracto socialmente necesario, está producido de manera privada porque yo no me pongo en acuerdo con los demás eh, productores, pero es dependiente en el sentido de que yo lo hago no para el mercado, sino para la persona que me vino a visitar en mi casa. Si fuera independiente, les tendría que decir cuando terminan de comer, bueno, tienen que pagarme todo el trabajo que hice la comida. Y de esta manera, Marx va a aclarar de que no todo trabajo, o sea, porque él va a ver que ciertos trabajos no se intercambian en el mercado, va a decir, pero son trabajos, bueno, no son trabajos abstractos socialmente necesarios. Después, en el capital se va a dar una competencia por participar de la tasa general de ganancia, ¿no? Eso también es importante a la hora de hablar, porque por ahí a veces uno suele escuchar, no, porque la ganancia capitalista, no sé, dio 1 millón de dólares anuales. Es un valor que no nos tira nada porque el capital no se mueve por valores nominales, sino que se va a mover por tasa de ganancia. Para que se entienda, si a un capitalista yo le digo, che, te traigo este negocio de inversión donde vas a tener 1 millón de dólares de ganancia. Ah, buenísimo. ¿Y cuánta plata tengo que poner? Me va a decir. Y si yo le digo, tenés que poner 999.000, me va a decir, no, por $1 no lo voy a hacer. En cambio, si le digo, para ganar 1 millón tenés que poner 500.000 y va a decir, ah, una tasa de ganancia del 50% me sirve. Entonces el capital se va a mover por tasa de ganancia respecto del capital invertido. Algo que hay que aclarar también, bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas, que ya un poco lo expliqué, que bueno, que es el avance técnico organizacional que genera un aumento en la productividad. Y hay un problema en esto, que este avance técnico no va a ser un beneficio para el obrero, sino que va a ser un beneficio para el capitalista en el sentido que va a aumentar la tasa de explotación y va a absorber más plusvalía. Y en ese sentido lo vamos a relacionar a dos conceptos más, que es la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. La plusvalía absoluta va a referir cuando en la producción, como decimos, el capitalista va a buscar tener más plusvalía. ¿Cómo lo puede lograr? Si uno tiene una jornada laboral de 8 horas y el trabajo necesario para reponer los insumos utilizados y para pagar a la mano de obra se cubre en 6 horas, solamente va a tener 6 horas de trabajo necesario y solamente 2 de trabajo excedente, que va a ser la plusvalía del capitalista. Entonces, ¿cómo hace para agrandar esa plusvalía? Una de las maneras, que es la plusvalía absoluta, es alargar la jornada laboral. Entonces, si vos tenías una jornada de 8, ahora la tenés de 10, siguen siendo las 6 horas de trabajo necesario para reponer el ciclo de producción, pero ahora va a tener 4 horas de plusvalía. Y otra forma de aumentar la plusvalía es la forma relativa, y esto se va a dar por el desarrollo de las fuerzas productivas, donde si esos obreros que en 6 horas producían todo lo que necesitaban para cubrir el ciclo del capital, ahora aumentada la productividad lo hacen en 4. Que lo hagan en 4 implica que ahora el trabajo excedente con una jornada igual, de 8 como han hecho, va a ser 4 también. Entonces va a tener una tasa de explotación del 50%.
Entonces, estas dos estrategias tiene el capitalista para aumentar la plusvalía y la tasa de explotación, digamos. Después, otro concepto importante va a ser el salario de subsistencia. Marx va a hablar como salario al conjunto de medios de subsistencia que necesita el trabajador para reproducirse, no solo en términos alimentarios, sino también eh, en términos de vivienda, de esparcimiento, de todo lo que necesite de transporte para, para continuar con su explotación, ¿no? Esto va a ser una palabra histórica y social que en el sentido de que va a variar de acuerdo a la sociedad y de acuerdo al tiempo. No es algo estable, pero lo que sí va a afirmar es que el capital va a intentar mantener ese salario en el mínimo posible y lo que Marx va a llamar el salario de subsistencia. Y que esto va a estar relacionado a la fuerza de la lucha de clases, ¿no? Cuando hay más lucha de clases, el salario sube por encima de su valor y cuando la lucha de clases entra en decadencia, el salario se reduce. Y algo que va a ir en conjunto con eso es el ejército de reserva. El ejército de reserva se refiere a los trabajadores que no logran vender su fuerza de trabajo. ¿Qué pasa en el capitalismo? Cuando los trabajadores todos tienen trabajo, con lo que se dice como pleno empleo, los salarios suben. ¿Por qué? Porque los salarios tienen, con sus organizaciones, van a pedir salarios más altos. ¿Y qué hace el capitalista? Si lo echa, al obrero no le importa porque hay mucho trabajo, entonces si lo echan de acá se va a otro lado. En cambio, cuando hay un ejército de reserva grande, o sea, mucha gente parada, el trabajador no va a querer eh, ser tan contestatario. ¿Por qué? Porque si se queda sin laburo, va a terminar como los otros que no tienen manera de costear su supervivencia, digamos. Entonces el ejército de reserva va a cumplir ese rol disciplinador y va a hacer que el salario de subsistencia se mantenga en el mínimo posible. A lo que voy con esto es que el capital necesita que haya obreros que no logren vender su fuerza de trabajo. Por ahí, a diferencia, como decíamos, de la economía política, que decía, no, hay una falla en el mercado, que hay desocupados. No, el capital lo necesita y que sea un desocupado va a ser su rol dentro del capital. Pasamos al siguiente. La desigualdad social no es un accidente, una organización social capitalista, sino bueno, un poco relacionado a todo lo que veníamos diciendo en la anterior filmina. La distribución de la riqueza va a estar determinada por la relación de las fuerzas sociales, en este sentido, por la lucha de clases. Cuando los obreros organizados tengan más fuerza, van a poder sacar una tajada más grande de la riqueza social, y cuando tengan menos fuerza, van a sacar menos y a qué van a atender al salario de subsistencia. ¿Por qué? Porque también los necesita vivos el capital, si no, ¿a quién va a explotar? El ejército de reserva, o sea, la desocupación, se utiliza como disciplina para los trabajadores. La tasa de ganancia va a estar determinado por un proceso que va a llamar el descentralización y concentración del capital. Cuando uno habla de centralización, es cuando un capital absorbe a otro, en el sentido de que lo compra, en el sentido que lo destruye, en el sentido de que le gana el mercado. Y o sea, en el proceso de centralización el capital va a ser el mismo, lo único que va a ser absorbido por otro. En el proceso de concentración del capital va a ser una acumulación más grande del capital, obviamente que cada vez por menos manos. Este es un proceso que Marx va a señalar como una tendencia del capitalismo, que bueno, que hoy en día tenemos muchos monopolios que obedecen a esta lógica. Incluso, bueno, después Lenin va a tener su libro sobre imperialismo y todas esas cuestiones. La venta de la fuerza de trabajo por encima de su valor.
Bueno, y además se va a dar un proceso en el cual los obreros también van a diferenciarse entre sí. Van a haber obreros mejor remunerados que por tener una subjetividad en el sentido productiva, porque no sé, porque sabe manejar cierta máquina, porque sabe usar tal programa, porque sabe un idioma, eh, va a ser mejor remunerado. Y esto también va a aumentar la competencia entre los obreros. En el sentido de competencia con los obreros, es que todos los obreros obviamente están buscando vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Y como decimos, hay un ejército de reserva, nadie quiere quedar fuera de ser explotado en el sentido este, entonces va a haber una competencia por los pocos puestos de trabajo que hay. En ese sentido, para el capital, esta competencia es fundamental para reforzar las razones de los problemas, porque uno va a escuchar que uno no tiene trabajo porque hay pobres, porque hay inmigrantes, porque por diferentes motivos, pero uno no va a decir, no, si no tengo trabajo es por cómo se organiza este sistema, no porque haya otras cuestiones, por la misma competencia entre obreros. También Marx va a hablar del fetichismo o la alienación social, en el sentido de que para la puesta en marcha de la producción social, el fin principal siempre va a ser la ganancia. Uno, por ejemplo, puede decir, bueno, yo tengo la cura para una enfermedad y la quiero producir. Si yo se la llevo a un capitalista, me va a decir, y bueno, ¿y cuánta ganancia me va a generar? No, ninguna, no, entonces no se produce. Y esa lógica se va a llevar para toda la producción. La producción no está enfocada en satisfacer necesidades humanas, sino con el fin de valorizar capital, o sea, generar ganancia. Entonces la libertad va a ser independiente de las necesidades materiales, ya que estas van a depender de que vendas tu fuerza de trabajo. Acá un poco es contraponer con la libertad que señalaban las anteriores corrientes, ¿no? La economía política. O sea, sí, sos libre de decir trabajo o no trabajo, pero no sos libre de sobrevivir porque si no trabajás no vas a poder comprar lo que necesitas. También el humano como objeto para la producción de plusvalor. En este sentido, el humano en el proceso productivo ingresa como un objeto, ingresa como una mercancía como cualquier otra. Pero no solo el humano, sino toda la naturaleza, ¿no? Como vamos a ver, los humanos van a entrar como forma de objeto, cualquier eh, forma, elemento de la naturaleza también va a entrar como objeto. El capital no hace diferencia entre animales, no animales, vegetales, al capital no le interesa. Al capital es todo objeto, lo único que le va a interesar es que produzcan valor. En este sentido, la racionalidad humana devine en irracionalidad bajo las condiciones del capital. ¿En qué sentido? De que ya la producción no es en pos de una necesidad humana, va a ser un atributo del capital. En este sentido, la relación social nos domina y eso es lo que Marx va a señalar como fetichismo. Cuando uno habla de fetichismo se refiere como ser una relación objeto-sujeto. O sea, yo controlo el vaso es el objeto, yo soy el sujeto. Cuando hay un fetiche, esta relación se invierte. Entonces el objeto se vuelve sujeto y me domina a mí. Uno puede encontrar en varias cuestiones, ¿no? Bueno, acá puse en imágenes de la religión, en el sentido de que ahí se da un fetiche. Es una cruz, es un objeto, y uno le atribuye características que exceden a eso. Otro ejemplo de fetiche se pone, no sé, la lencería. Es una lencería, es un objeto, pero eh, genera cambios en el comportamiento del humano. Entonces el objeto termina siendo el sujeto y vos sos el objeto.
Esta relación para Marx se va a dar en la producción de mercancías y la va a tener con el capital en su conjunto. Entonces el sujeto de esta sociedad capitalista no es el humano, es el capital. Pero el humano está alienado y no se da cuenta de esto. Él cree que es sujeto, pero no es, él nomás es un objeto. Ya sea en el caso del trabajador o en el capitalista. Porque el capitalista, ¿qué tiene que hacer? Generar capital, acumular ganancias. ¿Por qué? Porque si no lo hace, como decíamos, pierde su categoría de capitalista y tiene que salir como cualquier obrero a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Entonces, la racionalidad humana termina siendo una irracionalidad, no tiene sentido. Acumular por acumular, producir por producir, y bueno, tantas cosas se dicen de la racionalidad humana que esto un poco es chocante, ¿no? Y una de las últimas críticas es que no estamos en el mejor mundo posible para Marx. La era de la humanidad aún no comenzaba. Él va a decir, el capitalismo lo único que garantiza son crisis recurrentes determinadas por los ciclos del capital. El aumento de la productividad libera mano de obra, pero a su vez reduce la capacidad de compra. Como decíamos recién, el desarrollo de las fuerzas productivas es un cambio técnico que va a generar, puede ser una maquinaria que va a correr a obreros de la producción, ¿no? O sea que se van a producir más productos con menos recursos. Pero a su vez el capital necesita que esos productos, como bien decíamos, están hechos con el fin del mercado, son mercancías. O sea que necesita que alguien tenga la capacidad de compra de eso. Si por un lado está dejando a obreros sin trabajo y por el otro lado necesita que los obreros consuman, hay una contradicción porque le está quitando un salario a un obrero. Esto, en un proceso dinámico, se genera un problema, es una de las contradicciones que Marx va a señalar. En el capitalismo vamos a ver que se da un movimiento dual de progreso y retroceso social. O sea, en el movimiento del capital va a generar mejoras en, en las condiciones materiales, por una parte cada vez más reducida de la sociedad, y a su vez va a generar una degradación de las condiciones materiales de una porción cada vez más grande de la sociedad. Esto va a ser un movimiento que se va a dar por ahí, más que nada para gente que dice, no, el capitalismo trae progreso social. Sí, va a traer progreso social cada vez para un sector más reducido, pero va a traer una degradación para un sector cada vez más grande. Un poco todo en el capital obedece a esta lógica individualista, ¿no? Imperante, de que quien puede dominar debe hacerlo, ya sea entre obreros, ya sea en una relación sociedad-naturaleza, ya sea entre países. Y bueno, y un poco entendiendo todo lo que decíamos, los problemas ecológicos y ambientales que el capitalismo no resuelve, la pregunta sería: ¿por qué debería? O sea, como decíamos, el capital tiene que producir más para sacar más plusvalía. A eso es a lo que se llama, ¿no?, el proceso de acumulación, porque es como acumulación a secas. Entonces va a generar productos a lo loco sin importar si estos se consumen o no se consumen. Obviamente que le va a importar que se vendan, pero ¿cuál es el límite? No lo tiene. Lo de las crisis recurrentes, bueno, se dan esto que decía, los ciclos de sobreproducción, esto es relacionado al desarrollo de las fuerzas productivas, que en algunas corrientes se lo suele dar como subconsumo, que es como dicen la crisis de demanda, incentivar la demanda, pero en realidad el problema no es la demanda, el problema es que la oferta no tiene límite, no le interesa.
Por ahí ahora estaría bueno que hablamos un poco de este engaño del humano de verse sujeto como sujeto que refuerza su alienación, que en realidad es un objeto. Por ahí está bueno también relacionarlo con la cuestión del antropocentrismo, como esta idea de que los intereses, las prioridades y los valores humanos son más importantes que el resto del mundo en general, que un poco se reforzó en el Renacimiento y más aún con el capitalismo. Y bueno, y da la justificación para la objetivación de todo lo que no sea humano, ¿no? Y esto, la crítica a esto se va a expresar de diversas maneras, como también el antropocentrismo se manifiesta de diversas maneras. El especismo es una forma de antropocentrismo, el androcentrismo, que, bueno, en principio el antropocentrismo como humano, como el centro de todo, ¿no? Que en su momento fue antropocentrismo occidental, como no solo cualquier humano, sino el humano occidental. Y peor aún, no como humano occidental, sino de blanco, ¿no? De color, que un poco fueron las justificaciones para el esclavismo, para el sexismo también como androcentrismo. O sea, no solo el humano es el centro de todo, sino el humano hombre. Y en ese sentido el especismo también entra en el sentido de que el humano es el centro de todo, sus prioridades son más importantes que el resto de las especies. Y en este sentido las críticas, como bien decía, hoy en día estamos en condiciones de materiales de criticar todo esto, se van a manifestar todas estas críticas de diferentes maneras, como ser ontológicas, en el sentido de preguntar, hoy se está repreguntando, como decía, por ahí más al principio. Aristóteles dijo, el humano es un animal y se le rieron. Darwin, otro que hizo una gran crítica al antropocentrismo, él también dijo, las diferencias entre humanos y animales no las podemos justificar y bueno, lo han burlado también diciéndole, lo dibujaban con cuerpo de mono. Es que son críticas bastante duras, ¿no? Bueno, también vamos a tener críticas epistemológicas en el sentido de que la mayoría de los análisis se dan eh, bajo bajo una postura antropocentrista, en el sentido de que cuando va un científico a analizar, no sé, a un grupo de primates o de simios, dice, ah, los simios estos no saben usar herramientas, ah, listo, por lo tanto son inferiores. Un poco porque ya tiene en su cabeza lo que quiere ir a buscar. Capaz que sí, usan herramientas, usan lenguaje, usan organización, pero no le interesa. ¿Por qué? Porque son diferentes a las humanas, considerando las humanas superiores. También se va a dar esta cuestión sobre la ética y la moral, ¿no? Que también hoy en día se está cuestionando bastante. Bueno, críticas económicas. Al final voy a tirar algunos datos sobre esa cuestión. Y obviamente de salud, en el sentido de si nuestro fin es alimentarnos, podemos prescindir de la explotación animal, porque podemos sobrevivir incluso más saludablemente sin consumir productos animales. Y habla un poco de que sea innecesario. Y en ese sentido, no es solo lo animal, ¿no? Sino también entra la naturaleza en todo sentido, porque si bien podemos tener explotación directa de los animales, también hay una explotación indirecta cuando se utiliza de manera abusiva a los ecosistemas. Es donde viven los animales. Entonces el planteo no es solamente hacia una explotación animal, sino una explotación de la naturaleza en general. Y bueno,
ya para ir redondeando, traigo a varios autores por ahí más contemporáneos para repensar, o sea, ya teniendo todas las categorías que decíamos antes, entendiendo las relaciones, intentando entender cómo funciona el capitalismo, cómo repensamos lo que tenemos enfrente y cómo repensamos nuestra manera de enfrentarlo, ¿no? Y acá, bueno, traje algunas frases de algunos autores que me parecieron importantes para pensar, ¿no? Bueno, la de Peter Singer, la característica básica debe ser la capacidad de sentir, no la razón o la capacidad de establecer relaciones significativas. Bueno, es una crítica a separar eh, a los animales, a los humanos, por una cuestión de razón o capacidad de establecer relaciones que también es un poco esta epistemología antropocentrista que busca decir cuál es la razón. Y la razón es que puedas construir un avión, ¿no? Y si los demás animales no pueden construir un avión, entonces no tienen razonamiento. O sea, un poco la vara siempre la ponemos, la pone el humano, ¿no? Después de John Bellamy Foster, bueno, puedo ir diciendo los textos. A ver si los tengo acá. Bueno, Peter Singer es de Liberación Animal de 1975. John Bellamy Foster es de la Ecología de Marx y Materialismo y la Naturaleza del año 2000. Él va a señalar la fractura metabólica en la relación sociedad-naturaleza. Lo va a relacionar más que nada al robo del suelo y la falta de recomposición de los elementos extraídos en la agricultura capitalista. Pero bueno, retoma esta cuestión del metabolismo social que tratamos al principio. Después el texto de Bob Torres, Por encima de su cadáver, la economía política de los derechos animales, que es de 2007. Un poco también refuerza lo que decimos, la dominación basada en la especie es tan injustificable como la basada en género o la raza. El especismo no es un prejuicio individual, sino un aspecto estructural de la sociedad. Eso está bueno en el sentido de decir, no es que uno es especista porque es malo. Hay una estructura social que lo vuelve así. O sea, la idea es ir un poco más allá de las moralidades, ¿no? No centrarnos en las moralidades, sino centrarnos en las estructuras que posibilitan este tipo de asociaciones, ¿no? Después señala la dicotomía entre quienes van solo contra la explotación animal o solo contra la explotación humana, que me parece muy interesante de traer, porque si bien, bueno, tenemos marxistas que solo van contra la explotación humana y no les interesa la explotación animal, y también tenemos agrupaciones antiespecistas que solo ven la explotación animal y no les interesa la humana. Un poco Bob Torres critica esto y apela a unificar este tipo de críticas que se pueden unificar claramente. Después el texto de David Harvey, que es 17 contradicciones, el fin del capitalismo del 2014, que bueno, hace una crítica a lo que veníamos diciendo, la acumulación del capital, esto de producir mercancías sin ningún tipo de límite. En ese sentido, anoté algo, y el efecto Kaldor-Verdun, bueno, es un término de economía en el cual estos autores presentan que, bueno, se lo relaciona mucho a los problemas ecológicos, en el sentido de que los problemas ecológicos, o sea, si uno tira una línea de tiempo, no sé, los gases de efecto invernadero, a medida de que hay un aumento de la productividad, un desarrollo de la fuerza productiva en términos marxistas, esto se reduce. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer las cosas de mejor manera. Y un poco este efecto Kaldor-Verdun lo que señala es una relación empírica que a medida que las economías crecen, sí o sí aumenta su productividad.
Y en ese sentido, los autores que defienden esta postura van a decir que nada, hay que apelar a lo contrario, tenemos que apelar a que el capital siga creciendo y a medida que siga creciendo va a solucionar los problemas. Lo traigo porque por ahí lo van a escuchar en algún economista, por varios lo utilizan, pero dicho de manera sencilla es como decir, si queremos curar la cura para el cáncer de pulmón, tenemos que hacer que la gente fume. ¿Por qué? Porque si más gente fuma, más gente se va a enfermar y por lo tanto va a haber más probabilidad de que se busque una cura. Más o menos la lógica obedece algo similar. Es terrible, pero es real. Eh, bueno, de Harvey, el crecimiento exponencial es la contradicción 15. Yo me centré en la tercera parte del libro, que son las contradicciones que él señala peligrosas. La contradicción 16, la relación del capital con la naturaleza, es esta dinámica destructiva en la interacción del metabolismo sociedad-naturaleza, y que la lógica del capital de esta rentabilidad a corto plazo es inadecuada para resolver los problemas de largo plazo como son los problemas ambientales. Y esto representa un peligro creciente no solo para la reproducción del capital, sino para la vida humana, bueno, para toda la vida, ¿no? La vida en el mundo. Después la contradicción 17 es la rebelión de la naturaleza humana, la alienación universal. Para Harvey esta va a ser la contradicción fatal. Critica la idea de un colapso automático por el peso de las contradicciones, que también en el marxismo van a haber posturas que señalan esto, que las propias contradicciones del capital van a hacer que este mismo colapse y ahí se va a dar la apertura hacia un replanteo de una nueva sociedad. Para Harvey esto no va a suceder y que puede seguir funcionando indefinidamente con una degradación progresiva del planeta y de la población, ¿no? Él va a proponer un crecimiento cero, algo que obviamente es imposible para el capital, porque uno tiene que entender que el capital va a funcionar más allá de este proceso de acumulación. El capital necesita producir. Si yo produzco vasos y de repente toda la sociedad tiene vasos, ¿qué va a hacer? La fábrica va a cerrar, ya no va a producir más vasos. Entonces necesita que la producción continúe y en ese sentido se van a dar eh, todas esas cuestiones de, de moda, no sé, proponer una moda cumple ese fin, de que vos tenías un vaso, bueno, no quieras más este vaso y creas otro, pero ¿por qué? Y porque la fábrica de vasos tiene que seguir produciendo vasos. Y si se le puede poner algún, eh, como se le dice, deterioro programado, mejor todavía, como lo hacen con los dispositivos electrónicos, ¿no? En fin, en Harvey vamos a tener conclusiones bastante idealistas en el sentido de que va a apelar un poco a la buena voluntad del capital para solucionar las cuestiones, no a o sea, no a esta alienación que decíamos en el que estamos todos alienados en el capital y no somos el sujeto. El que no quiere respetar las normas del capital va a ser libre de morirse de hambre. Kohei Saito, bueno, en su libro La naturaleza contra el capital y el ecosocialismo de Marx, es de 2018. Bueno, también va a señalar lo que veníamos diciendo, son todos bastante reiterativos en esta cuestión, que el capital reorganiza la interacción metabólica entre sociedad y naturaleza, hace una crítica al despilfarro de mercancías por la competencia y apela a superar la alienación. Para él la alienación es lo principal.
Después están, esto es una revista alemana, Bundesmarxismus, Marxismos, bueno, no sé ni cómo se pronuncia, de 2019, pero bueno, el texto que publicaron son las 18 tesis alemanas, que me pareció un texto bastante interesante de traer. Bueno, en principio porque ve positivo el avance de diferentes perspectivas en el sentido de mérito de la filosofía moral especista, como la capacidad de confrontar la ideología especista con argumentos propios y volviendo difíciles de sostener una postura especista. Ellos señalan que estamos en avance. El mérito de la crítica legal antiespecista, que también lo señala como un logro importante porque pone de manifiesto el status quo jurídico que no solo garantiza la explotación animal, eh, sino también fomenta la conformidad política. Eh, y bueno, apelación a una unidad de opresiones en el sentido de que invitan a una interseccionalidad de la lucha, que me parece algo importante que se lo señale de las corrientes marxistas, o sea, una promoción de la unidad de oprimidos, oponerse a la opresión animal, como así también a la sexista, a la racista, a la homofóbica y a toda forma de opresión, y una unificación de lucha. Y por último, está Marco Maurici en su texto Más allá de la naturaleza, liberación animal, marxismo y teoría crítica. Él va, bueno, una frase de él que no explotamos a los animales porque los consideramos inferiores porque los explotamos. Ahí hace un giro materialista, o sea, en el sentido marxista de la cuestión, que también, bueno, en varios autores se señala lo mismo con la cuestión de la esclavitud. No es que a causa del racismo existió la esclavitud. Fue justamente al revés, porque había esclavitud, se generó un racismo. O sea, de lo material va a lo ideológico, y no al revés. Y bueno, hay una crítica a Peter Singer, que no puse mucho las críticas entre ellos porque no, no íbamos a terminar más, y tomé nomás lo que me pareció más relevante, pero bueno, solamente tomé esa crítica en el sentido de que bueno, lo que él dice, la teoría de Peter Singer solo tiene sentido mientras ignoremos cómo funciona realmente la sociedad. Porque lo que va a decir él es que Peter Singer tiene una idea idealista que va a apelar a la buena voluntad de las personas, ¿no? Veganicemos al mundo. Y lo va a decir, no tiene sentido porque si uno entiende que un poco lo puse porque la idea de esta charla era tener herramientas, así no las tengan claras, ¿no? Pero por lo menos que las tengan para entender cómo funciona realmente la sociedad capitalista. Y a partir de ahí decir, ¿el capitalismo se mueve por buenas voluntades? No, no se mueve por buenas voluntades, al contrario. Impera el egoísmo, impera el individualismo y esto es remunerado en el capital. La persona que, no le, que es egoísta y no le importa a nadie es la persona que más va a progresar en el capitalismo y que no le importe ni material ni espiritualmente, ni siquiera que se preocupe. Entonces, más o menos, la crítica va por ese lado. Y uno de los últimos, acá traje un poco de datos como para tener algún parámetro sobre varias cuestiones que estuvimos hablando, ¿no? Aproximadamente, bueno, según la ONU, ¿no? El 9% de la población mundial padece hambre y alrededor del 29% se enfrentan a la inseguridad alimentaria, esto es en el mundo, ¿no? Y además un tercio de los alimentos producidos a nivel se pierde o se desperdicia. Y ahora con todo lo que vimos, o sea, uno puede entender por qué sucede esto. ¿Por qué? Porque el capital no produce para necesidades humanas, sino para producir valor.
Si ya produjo el valor de lo... Si ya obtuvo la ganancia de lo que produjo, no le va a importar si ese alimento termina en la basura o termina en las manos de alguien. Es más, si vos querés consumir, vas a tener que vender tu fuerza de trabajo. Si no, no vas a consumir nada. En la lógica del capital, toda esa gente que no se puede alimentar, y bueno, y porque no pueden vender su fuerza de trabajo, que se esfuercen en vender su fuerza de trabajo. La tasa de conversión, bueno, acá hay una cuestión sobre los recursos de proteína. Es distinta para cada especie, pero en promedio la producción de 1 kilo de proteína animal de alta calidad requiere 6 kilos de proteína vegetal. Acá voy más que nada a la cuestión económica, de que si para producir 1 kilo de proteína animal se necesitan 6 kilos de proteína vegetal, claramente, económicamente, no es una producción eficiente, digamos. Y sin contar, bueno, como digo, la energía fósil, el agua que se necesita y el espacio. Y sumado a los desechos que se generan, en términos económicos la producción animal no tiene ningún sentido. Y uno puede decir, bueno, voy a salir con esa consigna, la producción animal no tiene ningún sentido, pero entendiendo cómo funciona el capital, ninguna producción tiene sentido, más que el sentido de la lógica de ganancia. Si queremos que este sistema, como digamos, deje de explotar animales, lo puede hacer, sí, sí, siempre y cuando le genere una ganancia. Si le genera una ganancia, lo va a hacer, no le va a interesar. Como decía antes, para el capital no hay animal, no hay humano, no hay vegetal. Para el capital es lo mismo, son todos objetos, objetos para su fin. Y para agregar algo más a Argentina, Argentina produce alimentos con la posibilidad de alentar 650 millones de personas y 3/4 de estos productos se utilizan para alimentar animales. En nuestro país, alrededor del 30% de los niños, niñas y adolescentes sufren emergencia alimentaria. Es incoherente que esto se usara al mismo tiempo. El planeta desperdicia, bueno, eso a nivel mundial, el 40% de alimentos se desperdician. Y bueno, un poco la lógica de lo mismo también desde el lado de Argentina. ¿Se podría alimentar a toda esa gente? Esto siempre me surgió la crítica por un compañero que fue hace poco cuando estaban estos experimentos con los monos en el CENIC y salió un biólogo y lo salió a criticar diciéndole, ¿por qué en vez de preocuparse por estos monos no se preocupan por la gente que está pasando hambre? Dice, no tienen nada mejor que hacer. Y a mí siempre me quedó dando vueltas en la cabeza y digo, no, o sea, nosotros somos encima somos un país que produce alimentos, producimos alimentos en grande cantidad. O sea, si hay personas que están pasando hambre, no es una cuestión de recursos, es una cuestión política. Es una cuestión que también tenemos que criticar. Y bueno, y con eso termino la charla. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Si Muchas están ahí. gracias, Rodri. Gracias por las filminas, así bien de la vieja escuela. Yo también le digo filminas a las placas. Y bueno, vayan anotándose para hacer las preguntas. Bueno, yo me apunto primero para que no se pierda un poco lo último que estaba diciendo. El texto que citaste, alemán, el colectivo alemán, y la traducción es Alianza Marxista por la Liberación Animal, Bundes- und die Befreiung, que es las 18 tesis, las pueden encontrar, son fácil. Y después, esto remarcar, ¿no? De que a veces se acusa que la teoría marxista de la economía no considera los animales, y sí, es muy antropocéntrico, etcétera, etcétera, que Marx siempre tenía esta idea de la degradación animal bajo el sistema capitalista, y Bellamy Foster, que es sociólogo, en varios textos, pero en el que desarrolla la ecología y el marxismo y el especismo, él trae esta idea de Braille McDonald del concepto, entre comillas, nuevo de especismo alienado, ¿no? Que es la alienación de los animales bajo el capitalismo, ¿no? En esta degradación. Pueden profundizar en ese sentido y de que también
Engels. Eh, Hay varias partes y fases en su historia que dialoga con sus perros y eso le trae ideas, ¿no? Como si se quieren hasta lo más humano, no estaban desprendidos de la idea animal, lo que pasa es que ellos profundizaban en la teoría de la producción, como decías vos, ¿no? El sentido materialista. Sí, eso quería comentarlo, me parecía importante para compartir. Y esta sería la pregunta, porque hay una suerte en el veganismo clásico, basado en la filosofía moral burguesa, los liberales como Francione, de que dicen que es una cuestión de consumo, ¿no? Que llaman a la voluntad de las personas, esas personas dejarían de consumir explotación animal, se harían veganes y cambiaría la balanza oferta-demanda, ¿no? Claramente no funciona así porque vos lo estás diciendo, lo que importa es ganar, tener ganancias y todo termina en un objeto, se hace todo reificado. Si querías, si podés explicar, desarrollar un poquito eso, que no tiene nada que ver con oferta-demanda, un cambio de paradigma. Eh, cómo es la pregunta? No te entendí bien, Nahuel. La pregunta es esto, de si el mundo se va a hacer vegano por oferta y demanda, por una cuestión de consumo. Los límites de ese pensamiento, esa teoría, ¿no? Porque, bueno, por muchas cosas. Está bien. Primero aclaro algo que no puse en la bibliografía, pero la mayoría de los textos los saqué de un drive que me lo pasaste vos, Nahuel. No sé si es del mismo círculo, pero la mayoría los tienen ahí, por ahí no tienen el capital, pero el capital lo consiguen en internet y la construcción de la crítica de la economía política también. Eh, un poco esto de apelar a la buena voluntad, o sea, esperen que le hablo a Michi, no sé si salió en el audio. Dale, dale, mientras aprovechamos que Michi tiene también necesidades. Ahí está. El texto que recité recién es de Bellamy Foster, que se llama Ecología, Marx y el especismo alienado. Y nosotros lo tenemos en el círculo, cualquier cosa nos escriben y se los enviamos, tenemos un drive. Bueno, ahí sí vuelvo. Eh, un poco es esta cuestión de entender cómo funciona el capitalismo. En el sentido, al capital le interesa que la explotación animal, no le interesa, tampoco le interesa la explotación humana. O sea, en ese sentido, apelar a una racionalidad, a un humanismo también, dentro de las lógicas del capital, la realidad es que el capital avanza de la única manera que sabe, a los tumbos, destruyendo, reventándose, entrando de crisis en crisis, y eso la historia ya lo ha demostrado muchas veces. eh, no va a modificar su lógica. Su lógica es solamente producir valor, reproducir el capital. Sí puede, como digo, sí puede que de repente deje de explotar a los animales, supongamos en el mejor de los casos, pero solo va a ser porque les va a generar más ganancia no producir animales, no explotar animales. Solamente en esa situación. En otra situación no lo va a hacer. Entonces, y mucho menos aspirar a aplicar a las lógicas de mercado. O sea, el mercado no toma posición de lo que se hace o no se hace. Es más, se apela a que la demanda produce su propia oferta en el sentido, bueno, al revés, toda oferta produce su propia demanda en el sentido neoclásico, pero, pero no hay chance. No hay chance de cargarlo por ese lado. Por eso mismo digo, si uno entiende cómo funciona el capital, cómo son todos sus mecanismos internos, qué es lo que quiere, qué es lo que pone, qué es lo que inicia la producción social en sí, con qué fin, ya se da cuenta de que no va por ahí. Y por eso en ese sentido me parece importante. Dentro del capitalismo, terminar con la explotación animal
tenemos una sola posibilidad, de que otra forma que no sea por medio de la explotación animal genere ganancia. La única manera de ampliar esa posibilidad es destruyendo el capitalismo, superándolo. Una vez superado el capitalismo, que la sociedad, que la producción, que el metabolismo social no se rija por las lógicas del capital, a partir de ahí podemos pensar, podemos el humano volver a ser sujeto de su producción, de la sociedad, y decir, bueno, nos conviene producir así, nos conviene producir, usamos la moral, decimos, che, esto está bien, esto está mal, pero tampoco es algo automático. Muchos de los marxistas que cité al final hacen esta crítica a también esa postura que dentro del marxismo se da como una cuestión automática. Si superamos el capital, la liberación animal va a ser automática. No, no, tampoco. Esto es una lucha que hay que dar en conjunto. Hay mucho dogmatismo dentro del marxismo. Yo no lo señalé, pero incluso hay mucho por la cuestión de diferenciar animales y humanos, en el sentido de que se ponen posturas como decir el trabajo o la conciencia y se meten en argumentos circulares en el sentido de qué es el trabajo, lo que define al humano y, y qué es humano, el humano, el que trabaja. Y entonces entran en un argumento circular y incluso con la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Lo que hace el humano. ¿Y por qué es humano? Porque tiene conciencia y no salís de ahí. Yo creo que eso es algo que el marxismo en general tiene que resolver. Ahora recién se está planteando la cuestión que me parece súper importante. Pero nada, sí, queda mucho avance todavía para dar. Buenísimo, gracias. Julieta pregunta, ¿algo parecido pasó con la esclavitud? ¿Se dejó de explotar a las personas negras porque ya no era redituable? Pregunta. Sí, sí, sí. O sea, se da la explicación en términos marxistas, es que, o sea, la producción de esclavos obviamente que se dio en simultáneo, o sea, cuando se da la revolución industrial en el 1700 aproximadamente en Inglaterra, todavía había esclavitud en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? El capital empezó a expandirse, la producción capitalista, y demostró que podía producir más con menos o con menos costos, porque la producción con esclavos era muy costosa. ¿Por qué? Porque tenían que estar vigilándolos, porque tenían que estar sometiéndolos, porque no era que producían, porque sí, producían a latigazos. Tenían problemas también por rebeliones. En cambio, en la producción capitalista, el obrero va voluntariamente a ser explotado, el trabajador asalariado. En ese sentido, el obrero se pone a disposición voluntariamente y es más, esta relación en el esclavismo tenías una relación de dependencia con el esclavo, el esclavista. ¿Por qué? Porque el esclavo era propiedad de él. Le importaba si el esclavo se le enfermaba, al tipo no le servía. ¿Por qué? Porque quería que esté trabajando. Entonces lo tenía que cuidar, lo tenía que alimentar bien, le tenía que dar un techo, tenía que mantenerlo con buena salud. En el capitalismo eso se rompe. Hoy en día, si vos te enfermás o lo que suceda, te suceda, al capitalista no le interesa. Directamente te despide y contrata a otro. Ya vos no sos propiedad de él. Pero sí, sin duda es que el esclavismo desaparece porque era mucho más rentable la producción capitalista. Y así comió todo, comió la producción eh, no solo de esclavos, todo tipo de cooperativas también. El capital se las comió, no es que desaparecieron porque el capital las eliminó en la competencia. Hay un ejemplo que me parece muy interesante que se da de Haití, que Haití es un país muy pobre, no produce absolutamente nada, no produce sus alimentos,
Eh, y cuando dicen, pero tienen tantas tierras para producir, ¿por qué no producen arroz? Eran productores de arroz. Y dice, con lo que me cuesta a mí arrendar la tierra, comprar los granos y todo, me sale mucho más caro que si yo compro, por la misma plata, consigo más arroz si lo compro directamente que viene de Estados Unidos. Entonces no pueden producir, pero no pueden producir por una cuestión económica, porque les sale más barato comprarlo producido en otro país. Y en ese sentido, Haití queda excluido de la producción mundial, como cuando decía lo del ejército de reserva. Esto se da no solamente a nivel nacional, hay continentes que son población obrera sobrante, ejército de reserva. Y en Latinoamérica también se está dando varios países que están tendiendo a esa condición de no producir absolutamente nada. Hay que entender de que eso es parte del capitalismo, no es una falla, no es algo que tampoco le interese solucionar al capital. Buenísimo, hay un aporte de Angie que dice, incluso podemos ver cómo a veces el capitalismo se apropia de las luchas sociales. Se vende el veganismo como un producto encarecido o cómo se hace negocio con el movimiento LGBTQ más o con el 8M, dice. Invito a que hagan alguna pregunta más, algún aporte, que aprovechen. Está acá lo que sea, o a duda, o algo que no quedó claro, o algo que tenga que ver con esto, sumándolo, que viene bien. Tenemos un ratito más Sí, todavía. sí pueden preguntar cualquier cosa, algo que les interesó, algo que les llamó la atención. Mientras alguien se anima, creo que podemos aprovechar también otra cosa que nos han preguntado, a veces sale en discusión, esta idea de la cosificación de los demás animales, que cosificación llevado al plano materialista es igual a propiedad, ¿no? Las personas humanas son dueñas de los animales. Pero no se cuestione la idea de propiedad. También si puedes dejar alguna línea sobre eso, porque también hay alguna confusión, ¿no? O el veganismo blanco, el estable, el mainstream dice, bueno, no, a través del capitalismo se puede resolver la explotación animal y es tan ilógico que no cuestiona la idea de propiedad en realidad, porque si son cosas, son propiedades. Bueno, eso también, porque a veces hay medio como una confusión de explotación, dominación, subyugo y todo eso. Bueno, voy con eso, mientras algunos tienen que preguntar algo más. Con lo que decía en el chat Angie, sí, sí, obvio, el capital, eh, si le sirve la lucha social, como ser, obviamente, decíamos, que se haya terminado el esclavismo fue una lucha social, entraron en guerra, la guerra de secesión en Estados Unidos. eh, el capital en ese sentido estuvo, los burgueses, fueron los burgueses los que iniciaron, los que buscaron que se termine con el esclavismo. Incluso fueron los burgueses los que hicieron la Revolución Francesa para terminar con las monarquías y las relaciones feudales. O sea, el burgués, el capitalista, fue revolucionario en su momento, hay que ser conscientes de eso. Fueron los que cambiaron la sociedad, pero a su vez implantaron una lógica de producción que no se alejó mucho de las lógicas que estaban antes. O sea, la hicieron más amigable, sí, respecto, no sé, de la producción feudal o la producción esclavista. Pero no deja de haber explotación, no deja de haber dominación. Y respecto de lo que vos decías de la propiedad, o bueno, cosificación de los animales, en términos productivos, como decía, tanto animales, no animales, vegetales, minerales, toda la tierra, todo lo que pueda entrar en el proceso de producción es un objeto, hasta el mismo trabajador. El trabajador durante el horario de la jornada laboral es propiedad del capitalista. Eh, por qué es propiedad del capitalista? Porque ya compró su fuerza de trabajo y por lo tanto va a querer hacerla rendir. Y si no, y si no logra rendir como el capitalista espera, lo despide y listo. Anda a vender tu fuerza de trabajo a donde puedas.
¿Y por qué logra esto? Porque los medios de producción son propiedad privada. Cuando uno habla de propiedad privada en términos marxistas, está hablando de la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Todo o sea, todo lo que está en función de generar lo que la sociedad necesita. Bueno, lo que la sociedad necesita no es de la sociedad, es de los capitalistas nomás. Y si la sociedad quiere producir lo que necesita, tiene que vender su fuerza de trabajo. Y si quiere participar del consumo, también tiene que vender su fuerza de trabajo, porque si no tiene un ingreso, un salario, no va a poder participar del consumo. Un poco esa es la lógica que se da. Claro, claro, yo ahora ahí paso a lo que escribió Jess, que este tipo de abolicionismo, mainstream, que sigue reproduciendo la idea colonial y explotadora, no cuestiona la idea de propiedad. Dice, sí, son cosas los animales, pero ¿cómo terminamos de dejar de que sean cosas? Solamente diciéndole a la gente de que no son cosas, ¿no? Termina una idea abstracta. Acá Jess pone, si bien la base para terminar con la explotación animal, liberación animal, está evidentemente en un cambio estructural del sistema que reproduce la explotación, creo que también es fundamental hacer desde el consumo un boicot a la industria que cosifica, explota y mata sistemáticamente a los demás animales. Gracias. No, bueno, respecto de la cosificación, ahí como lo decís vos, en esos términos, sí, sí, hay que dar una lucha ahí ética, moral de la sociedad, de qué es lo que define, como decía antes, una crítica al antropocentrismo profunda de esta sociedad, porque justifica no solamente el especismo, justifica el sexismo, justifica el patriarcado, justifica el racismo. En ese sentido, por eso también traje de los autores estos últimos que le mostraban méritos a la ética, méritos a las cuestiones jurídicas, porque también dentro del marxismo se da esa postura de que no, que lo único que importa es la lucha de clases y lo único que vamos a lograr va a ser por medio de la lucha de clases. Y para mí es un conjunto de cuestiones, es una lucha que hay que dar eh, en todos los términos que sea posible como decían, en términos ontológicos, epistemológicos, en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en cuestiones éticas, en cuestiones morales, en cuestiones científicas. O sea, la lucha que tenemos que dar para revertir esto, la única manera de que la podamos dar de manera significativa es que hagamos una fuerza, de que seamos más. Entonces, en ese sentido está buenísimo también lo que dice la compañera Ceciana, es que también desde el consumo hacer boicot, sí. O sea, hay que atacar todos los frentes posibles, lamentablemente. El que se cierra en que solamente hay un método para terminar con la explotación animal y no va a llegar a ningún lado, por lo menos desde mi perspectiva. Julieta dice, es un buen comentario porque siempre se dice, ¿qué va a cambiar si yo dejo de comer animales? No cambia nada, por lo tanto nadie hace un cambio individual. No, o sea, cuando hacemos uno de los cuestionamientos, o sea, por el lado de la salud, dentro de lo que decía antes, que se nos hace, yo cuando voy a algún lado, digo, soy vegano hace muchos años, me dicen, ah, pero estás bien, digo, o sea, no tenés problemas. Hay un poco esta idea en la gente de que si no consume animales, no se alimenta bien y se va a morir o se va a enfermar o le van a pasar un montón de cosas. O sea que uno diga yo no consumo animales, está siendo un ejemplo vivo de que no es necesario. Y cuando digo que no es necesario consumir animales, eh, apelo a una irracionalidad, porque si uno, ¿por qué se alimenta? Porque quiere sobrevivir, ¿no? Entonces, si tu objetivo es sobrevivir, es alimentarte, te puedes alimentar mejor y mejor aún, puedes alimentarte sin hacer sufrir a nadie y vas a sobrevivir. Si tu fin es sobrevivir, no hay contradicción, más allá de qué consumas o no.
Pero sí, o sea, nosotros somos ejemplos vivos y el ejemplo que me dice, no, pero no puede vivir sin Bitcoin, yo tendría que estar muerto, soy un fantasma entonces. Yo creo que también es importante para seguir peleando contra esas creencias que tiene la sociedad. Buenísimo, no hay ninguna pregunta más. Si no hay más preguntas, podemos ir cerrando, donde le quieras hacer un cierre, algo que no hayas dicho Yo, recién en la perdón, charla. Sí, ¿quién? perdón, Gastón, yo quería traer una cuestión, hablando esto de cómo luchar, y si Rodrigo por ahí tiene alguna data, por ahí se va un poco de tema, o tiene mala fama, la cuestión de Bitcoin. No sé si Rodrigo está al tanto o si sabe de qué se trata, porque justamente me parece que Bitcoin tiende a descentralizar el capital. Pero bueno, nada, por ahí es un tema que se va un poco de lo que se venía hablando. Pero me parece un tema interesante que estaría bueno eh, charlar algún día. Si bien entiendo que tiene mucha mala fama toda la cuestión de criptomonedas o de criptografía, me parece que puede ser una herramienta interesante desde mi punto de vista. No, no, está buenísimo que lo traigas. Sí, sí, este tipo de preguntas, mientras no me pregunten cuánto va a estar el dólar, pueden preguntarme cuestiones económicas tranquilamente, no hay problema. Eh, no, la cuestión con el Bitcoin en sí es que es un pasivo, no es un activo como suele presentar como instrumento financiero y es una perinola en sí. O sea, dentro de lo que son este tipo de pasivos, como ser criptomonedas, todo el valor que entra, no sale más valor del que entra. ¿Por qué? Porque al ser un pasivo no genera valor, que si fuera un activo generaría interés. Y uno dice, ah, pero si yo lo compré a un precio y lo vendí a otro, tuve ganancias, sí. ¿Pero por qué? Porque hubo mucha gente que lo compró. O sea, varía su precio de acuerdo a la cantidad de gente que lo compre y lo vende, pero no deja de ser una perinola. Si vos ganaste es porque otro perdió. Y así o sea, lo que suele pasar es que los precios se inflan y se generan burbujas. Hasta que uno sale, alguien que tiene mucho Bitcoin, salga de golpe, genera una caída de los precios, todos suban locos, todos salgan a vender, se genera una estampida y listo, se reventó la burbuja y obviamente que si salió uno grande perdieron un montón, que es lo que suele pasar con las cripto, pero no es más que eso, es una perinola, es pura especulación. Ahí el negocio es comprarlo barato y venderlo caro, nada más. Está bien, o sea, vos lo considerás un esquema piramidal, básicamente. No, el esquema piramidal es algo diferente. Esto es puramente una perinola, o sea, mientras más gente compre Bitcoin, el pozo se va a hacer más grande, va a aumentar su precio, y mientras más gente se retire, va a ser menos. Nada más. Un esquema piramidal, que es un esquema Ponzi, en realidad no es ilegal, si vamos a los hechos. Es ilegal, o sea, lo que se hace un esquema Ponzi es pedir plata. Son los famosos mandalas, esto que si vos ingresás tenés que traer a dos personas más. Eh, ¿Qué pasa ahí? Ingresa plata, el que arma el esquema se queda con una comisión y a medida que va ingresando plata, va pagando comisión a diferentes rangos de la pirámide. ¿Cuándo se termina la pirámide y cuando no ingresa más gente? Y el último eslabón que queda de la pirámide es el que no va a cobrar nada, que son todos los que pierden. El esquema piramidal funciona así, es bastante diferente a un sistema de Bitcoin. El esquema piramidal en sí no es una estafa, es muy parecido a lo que hacen los bancos. Si uno se pone. La estafa viene si yo te digo, dame la plata, conseguiste dos personas y yo esa plata la voy a invertir, la voy a hacer mover. Ahí está, que yo no te diga la verdad. Si yo voy y te digo, che, esto es un esquema piramidal, dame plata y conseguiste dos personas y no quieres perder, no habría ilegalidad ahí.
Ahí está la diferencia entre un Bitcoin y una estafa piramidal. Perdón, ¿y no crees que, porque bueno, yo, o sea, conozco bastante de Bitcoin, y la diferencia por ahí que tiene es la cuestión de la emisión de monedas descentralizadas de cualquier estado, poder o gobierno o dueño, incluso quienes crearon Bitcoin hoy no tienen control sobre la emisión de las monedas. Y esa emisión está determinada y está limitada. En ese caso, ¿crees que tampoco podría ser un activo, o sea, algo que tenga valor por el uso global que tiene o por la accesibilidad? O sea, uno, por ejemplo, se puede descargar una billetera de Bitcoin sin registrarse en ningún lado ni en ninguna empresa e intercambiar valor globalmente sin intermediarios, que es otra de las características que tiene Bitcoin. O sea, no hay un tercero en el medio como lo hay con cualquier otro intercambio de moneda. En ese caso, o sea, ¿crees que tampoco sería, o sea, o podría ser un activo? No, lo que señalaba antes era la diferencia con un esquema piramidal. O sea, la diferencia entre un Bitcoin y una moneda de circulación común, y sí, que no la emite el Estado, sin duda, pero la moneda tampoco es un activo, es un pasivo. Cuando hablamos de instrumentos activos o pasivos, es por su capacidad de generar rendimiento. Bitcoin no tiene capacidad de generar rendimiento. Sí, a menos que tengas un Bitcoin y lo pongas en alguna herramienta financiera, ahí sí va a generar un rendimiento, pero no porque el Bitcoin en sí mismo genere rendimiento como lo utiliza la mayoría de la gente. Es como una moneda también es un pasivo, no es un activo. Ahora, si vos esa moneda la utilizás para financiar algún negocio, para generar algún instrumento financiero que genere algún tipo de interés, ahí sí vas a tener un activo, pero porque el instrumento que usas es un activo, no porque la moneda sea un activo, la moneda va a ser un pasivo. Lo que tiene la moneda es que va a estar respaldada por un Estado. O sea, yo tengo 10 pesos y va a ser 10 pesos siempre y cuando el Estado lo garantice. Si desaparece el Estado, obviamente que nadie va a poder garantizar que ese billete valga 10 pesos. Ahora, con el Bitcoin, lo emite, no sabemos, un servidor, ¿no? Ese servidor desaparece y ¿a quién le vas a reclamar? A nadie. Ya está. O sea, todas las personas que tenían Bitcoin no van a tener ningún tipo de respaldo ni legal ni de nada para decir, che, vos me dijiste que este código que tengo valía tanto, pero no vale nada. Claro, pero ahí atrás entra la criptografía. Igual, bueno, nada, es un tema por ahí que da para otra charla, pero bueno, ahí entran las matemáticas, la criptografía y la descentralización. O sea, no hay un servidor, ni hay un dueño. Pero bueno, nada, por ahí es un tema más amplio que se va un poco de lo que veníamos hablando. Sí quería mencionarlo porque me parece que estas características de que la emisión esté limitada, de que no esté centralizado, como vos decís, por ahí no es que el dueño o alguien apaga el servidor y los bitcoins desaparecen, sino que está respaldado atrás por criptografía dura y por matemáticas. Esa por ahí me parece que es la diferencia incluso de Bitcoin respecto a todas las criptomonedas que me parecen falopa pura. Sí, Bitcoin me parece distinto. Por eso quería traerlo acá y hablar un poco de eso. Pero entiendo que por ahí es un tema más complejo y queda para otra charla. Sí, 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 tenemos para... Respecto de todo esto que nombraste, al final también hay muchas cosas para aclarar de cómo se dan estos códigos, lo que es el blockchain, lo que vos decís de descentralización, pero sí, sí, podemos estar toda la tarde hablando de eso, sin duda. Dale, Así que si quieren gracias, lo Rodri. dejamos para otro día. Hacemos otra charla seguramente con cosas más de actualidad también, porque es un tema para seguir debatiendo también con la inteligencia artificial y cómo perjudica a los animales. Recientemente hay una entrevista a Silvina Peseta, que ya viene trabajando de a poquito, dando información científica de cómo afecta esto, ¿no? Porque no tenemos que quedarnos en el pasado ni hacer especulaciones cómo se va a ver el futuro, pero claramente hay toda una parte de la sociedad que se maneja con criptomonedas, hay gente que está usando cada vez más inteligencia artificial, la, la, la cuestión de los medios y la propaganda de los animales, en lo que se llama la tecnocracia, ¿no? Son cosas que tenemos que debatir y discutir adentro del marco antiespecista,
porque si queremos abolir la explotación animal, dejar que los animales sean cosificados, y aparecen estas vertientes, corrientes, ¿no? Tendencias, como sea, en cuanto eh, sepamos menos o más si siguen reproduciendo métodos capitalistas de explotación o son vías alternativas, ¿no? Entonces te llevan a otros debates que no hay que dejar por afuera, pero sí tenemos evidencia científica de cómo van sucediendo. Porque hay una suerte de veganismo, de influencers que también promocionan veganos, monedas, ¿no? No digo que en este momento no haya que discutirlo, pero habría que dedicarle todo un tema porque habría que explicar cómo funcionan, qué es, y también hacia dónde queremos ir, si queremos terminar con la explotación animal y el rol del consumo, el mercado, el capitalismo, ¿no? Entonces, es mucho más amplio. Esta idea de esta charla era explicar qué era la economía política, entender cómo funciona el capitalismo, qué es ser objeto de consumo, el fetiche de la mercancía, ¿no? Como vos estuviste muy bien comentando, porque la política es todo y no está separado para nada, ¿no? La lucha antiespecista de poder darle una pelea al capitalismo, ¿no? No va a no va a llegar esa idea abstracta de que, bueno, los animales son liberados por un ejército moralizado. Por eso te decía, si querés decir algo más de cierre, y vamos cerrando, que ya vamos pasando las 2 horas y esa era la idea para no agotar tantas mentes. En sí, pensando en lo que vos decías de próximas charlas, o sea, lo que yo expliqué hoy está enfocado, bueno, obviamente en la obra de Marx, eh, en el sentido de definir un capitalismo en sus movimientos generales, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué formas toma el capitalismo en Argentina? Ya si nos ponemos a analizar cómo todo esto que dijimos se va a desplegar en Argentina, vamos a encontrar con un montón de cosas nuevas, cosas diferentes. Eh, Está bueno también, ya entendiendo todo lo que dijimos antes, decir, bueno, ahora, ¿cómo se da esto en Argentina? ¿Qué especificidades toma en la sociedad argentina? Obviamente va a requerir un análisis histórico, y más que nada Argentina como productor de alimentos, con un sector terrateniente fuerte, un país que no tiene desarrollada industria, si bien la tuvo, pero no en comparación con los países más desarrollados. Todo esto va tomando distintas expresiones, manifestaciones, que también son muy interesantes de analizar y entender también cómo se despliega el